El presidente de Perú, Manuel Merino, juramentó a su nuevo gabinete de ministros. Esto mientras se registran protestas por tercer día consecutivo contra la decisión del Congreso de destituir al expresidente Martín Vizcarra. Hablamos en esta emisión con Juan Cheput, recién juramentado ministro del Trabajo del Gobierno de Transición. Líderes de la bancada demócrata en el Congreso de Estados Unidos hicieron un llamado a su contraparte republicana a aceptar los resultados de las elecciones presidenciales y a legislar para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Mientras tanto, el estado de Georgia se prepara para iniciar el recuento de los votos. Mientras el mundo atraviesa una crisis sanitaria, el presidente francés Emmanuel Macron lidera la Cumbre por la Paz que en su tercera versión reúne virtualmente a 50 jefes de Estado y líderes de agencias globales. Los participantes pidieron una respuesta multilateral a la pandemia y un acceso igualitario a una vacuna. Tenemos reporte desde París. Hola, ¿cómo están? Saludamos con mucho gusto a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Sean bienvenidos. Comenzamos en Perú, en donde el presidente Manuel Merino juramentó a varios integrantes de su nuevo gabinete, con el que el gobierno transitorio debe hacer frente al malestar social, a la crisis y a la pandemia. Esto tiene lugar mientras avanza la investigación por parte del Tribunal Constitucional que debe determinar si el Congreso tiene o no la facultad para destituir al jefe de Estado por incapacidad moral. De otra parte, varias manifestaciones han sido convocadas para la jornada de hoy en diferentes puntos del país en señal de rechazo a la destitución de Martín Vizcarra. Sobre este panorama político en Perú, la Fiscalía solicitó impedir la salida del país al destituido Martín Vizcarra por un lapso de 18 meses. Por su parte, el expresidente calificó al nuevo gobierno peruano como ilegítimo. Estas fueron sus palabras, escuchemos. Como todos ustedes saben, desde el día martes lo afirmamos y lo comunicamos de que el Perú estaba con un problema de que la autoridad tenía duda de su legalidad y su legitimidad. La legalidad actualmente ahora está en cuestión e incluso la OEA ha solicitado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Como ciudadano no voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada, no me voy a internar en ninguna clínica, voy a estar en mi domicilio contribuyendo con todas las investigaciones. Juan Cheput fue juramentado como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú en reemplazo de Javier Palacios, quien solo llevaba 3 meses en el puesto antes de producirse la vacancia presidencial. Cheput regresa al mismo ministerio del que en 2005 fue designado como titular. Agradecemos esta comunicación con el recién juramentado ministro del Trabajo en el gobierno de transición de Manuel Merino. Buenas noches por allá en Lima, ministro Juan Cheput. ¿Cómo abordará en su corto periodo, hasta julio de 2021, temas tan apremiantes como el recuperar los cerca de 6 millones de empleos perdidos en el país? Muy buenas noches, Alan. Bueno, ese es uno de los desafíos, ¿no? Es parte de la herencia del desastre del manejo de la pandemia en el Perú, como consecuencia de una política sin mayores objetivos en materia sanitaria. Nosotros somos conscientes que dentro del calendario electoral que limita nuestra acción de trabajo el 28 de julio del próximo año, tenemos que ser muy eficaces en generar un sistema favorable a la inversión pública y privada. Y en ese sentido el presidente Merino y el premier Antero Flores Arauz han dado instrucciones precisas hoy día a los ministros para que empiecen a trabajar en la reactivación del país y en el tema sanitario. Ministro, a través de un comunicado, usted dio su respaldo a la vacancia presidencial. ¿Por qué apoyó este proceso y qué responde a los manifestantes que señalan golpe de Estado? Bueno, si bien es cierto, nosotros respetamos las manifestaciones populares, también es cierto que no podemos sino decir de que están equivocados. El gobierno del presidente Merino es absolutamente legal y constitucional. Y por otro lado, la situación del presidente Vizcarra era insostenible. Se habían comprobado que había mentido en innumerables veces y las acusaciones de haber recibido sobornos, coimas por obras públicas eran consecuencia de declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces. Y se sabe que en los próximos días pueden salir nuevas evidencias. Eso ya convertía su mandato en insostenible. Y si así no hubiera prosperado la vacancia, ya la vulnerabilidad de su presidencia y la ilegitimidad estaban a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, el Congreso
ha actuado de manera constitucional, a tal punto que el propio presidente Vizcarra, la misma noche que se manifestó el Parlamento, lo reconoció y salió de Palacio de Gobierno sin que nadie lo obligara. Entonces, lo que estamos viendo en estos momentos son las consecuencias de un desarrollo perverso en términos de corrupción de parte del señor Vizcarra, que han tenido un correlato legítimo y constitucional. Ministro, ¿cuál es el mejor escenario para Perú en la próxima transferencia de poder, periodo 2021-2026, y cómo se puede lograr? Miren, el día de hoy el presidente Merino ha dado una declaración importantísima. Ha señalado que el objetivo fundamental de su gobierno es garantizar elecciones transparentes, objetivas, imparciales y la entrega del mando el 28 de julio del próximo año. Ese es el objetivo supremo. Y dentro de ello, que demuestra su talante democrático y constitucional, está derrotar a la pandemia o manejar sus efectos de mejor manera y, por otro lado, la reactivación económica del Perú. Por lo tanto, yo creo que al margen de estas marchas, que como te dije en un principio son respetables, el gobierno está haciendo todos sus esfuerzos para que la paz y la tranquilidad vuelvan al Perú en un clima de mejor salud y una reactivación económica. Crisis económica, crisis política, crisis sanitaria por la pandemia. Ministro, ¿qué va a priorizar su ministerio en estos otros temas? ¿La reactivación de la economía, un segundo desembolso de los fondos de pensiones o la reforma de todo el sistema previsional? En el caso del sistema previsional, nosotros tenemos que generar un modelo que permita satisfacer a miles de personas que han perdido su empleo con no perforar aún más los fondos públicos. Tenemos en ese sentido que generar una fórmula que satisfaga a ambos componentes. No podemos negar la evidencia de que hay muchas personas que están pasando por una profunda crisis económica. Y por otro lado, el control de la pandemia es fundamental, pues sin ella no puede haber una reactivación efectiva. Y el tema institucional no es reciente. En el Perú hemos tenido en los últimos años 3 procesos que han llevado a una situación difícil a los expresidentes, y las marchas contra el Congreso tienen por lo menos 15 años. Entonces estamos viendo consecuencias de un mal formato político que yo creo que tendría que solucionarse a través de fórmulas efectivas de reformas legales a la brevedad posible, pero eso ya se dará en términos de mediano y largo plazo. Muchas gracias por sus respuestas y esta comunicación. Juan Cheput, recién juramentado como ministro del Trabajo de Perú en este gobierno de transición de Manuel Merino. Y del sur del continente americano nos vamos al norte, a Estados Unidos, donde la portavoz de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, se dirigieron a la bancada republicana en el Congreso. Ambos funcionarios señalaron que el proceso electoral terminó y que es tiempo de continuar y no cuestionar los resultados en los que el demócrata Joe Biden tiene la delantera en los conteos, proceso que aún avanza en varios estados y condados. Tanto la representante Pelosi como el senador Chuck Schumer solicitaron enfocarse en tomar decisiones para poder hacer frente a la pandemia. Así se dirigía a sus opositores el senador ante el Pleno del Congreso. Cuando se trata de las elecciones, los republicanos en el Congreso no tienen evidencias, no tienen pruebas, no tienen nada. Tampoco el presidente. Los republicanos en el Congreso están poniendo deliberadamente en duda las elecciones, no por otra razón diferente, más que el miedo a Donald Trump. La negativa del presidente Donald Trump de aceptar su derrota en las urnas complica la transición de un gobierno que asumirá en medio de la pandemia del COVID-19, con más de 10 millones de casos en Estados Unidos. En la jornada de hoy se conoció que fueron bloqueados los mensajes de líderes mundiales al presidente electo Joe Biden. Entre tanto, el líder de la minoría republicana en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, hizo un llamado a esperar los resultados finales de los recuentos de votos que se llevan a cabo en estados como Georgia. Cada recuento debe finalizar. Tenemos demandas en las cortes. Cada demanda debe ser escuchada. Independiente de a quién apoyen en esta elección, al final del día queremos que Estados Unidos esté unido. Independientemente de cómo sea este resultado, deberías confiar en esta elección. Bueno, los otros temas, y es que la saturación de las redes hospitalarias en varios países de Europa comienza a ser una preocupación en medio del avance de la segunda ola de contagio del COVID-19. Este escenario tiene lugar en medio de manifestaciones ciudadanas, posibles restricciones durante las fiestas navideñas y la cifra de casos de positivos que no da tregua en este continente. Andrea Rincón nos cuenta más.
El de Francia es un balance agridulce. Si bien se han reducido los contagios de COVID-19, el primer ministro aseguró que sería irresponsable levantar el confinamiento mientras el país registra la peor tasa de hospitalizaciones desde el inicio de la pandemia. Nuestro objetivo es poder permitir una nueva flexibilización de medidas durante las vacaciones navideñas para que los franceses puedan pasar las vacaciones con sus familias. Pero esto todavía está en vilo. Por ahora las autoridades mantendrán el bloqueo por 2 semanas más y evaluarán la situación. Italia no está mejor que Francia. Los hospitales están al borde del colapso y los profesionales de la salud, saturados desde la primera ola, denuncian que las cifras de ocupación hospitalaria que maneja el gobierno son irreales. La situación actual en el hospital es que casi no tenemos camas disponibles. Estamos trabajando intensamente con sacrificio, asumiendo una gran carga de responsabilidad, especialmente los trabajadores y enfermeras. En medio del aumento de casos, las autoridades italianas empezaron a analizar las aguas residuales para ver si pueden predecir el avance del virus. En España, las restricciones por la segunda ola de COVID-19 ha provocado manifestaciones en ciudades como Sevilla. La situación es absolutamente lamentable. Es inexplicable todo lo que está pasando cuando en otros sectores hay más contagios que en el sector de los bares y encima nos han demonizado, no nos ayuda nadie y nos están dejando morir, pero por la cara, vamos, sin solución. Pero no es solo el sector del turismo y la hostelería. Los médicos le han pedido ayuda directa a los políticos para rescatar financieramente al sector salud, uno de los más exigidos durante la pandemia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y su jefe de gabinete, Andrei Yermak, están ingresados con COVID-19 en un hospital al sur de Kiev. Ambos están activos y tienen síntomas leves, según un comunicado de la presidencia ucraniana que señaló que el mandatario sigue desempeñándose y realizando videoconferencias. Además, el ministro de Finanzas, el ministro de Defensa y el principal asesor de Zelensky también están contagiados. Avanza el Foro por la Paz en París, liderado por el presidente francés Emmanuel Macron. 50 líderes y representantes de ONGs se alinearon bajo la premisa de una lucha conjunta contra la pandemia y aprovecharon también para retomar su condena al terrorismo. Líderes como Justin Trudeau de Canadá y Jacinda Ardern de Nueva Zelanda instaron a un acceso equitativo para posibles vacunas. Escuchamos a Erika Olavarría desde París. El presidente Emmanuel Macron, que creó este fórum hace 3 años para refundar el multilateralismo, reconoció hoy que nunca ha sido más importante que hoy refundar nuestro sistema mundial porque está amenazado por una pandemia, por el terrorismo, por el extremismo y ya lo estaba por el cambio climático y por las desigualdades derivadas de nuestro sistema mundial de comercio. Por lo mismo llamó a crear un nuevo consenso, una nueva idea compartida de nuestro mundo en la que participen no solo los países desarrollados, sino que también en vías de desarrollo y países emergentes. A su juicio, la pandemia ha demostrado que somos más interdependientes que nunca y los desafíos que afectan a los países son los mismos para todos. Por lo tanto, él fijó 4 prioridades, 4 pilares de este nuevo sistema multilateral. El primero es la igualdad en el acceso a los tratamientos y a las vacunas para hacer frente al COVID-19. En segundo lugar, para él debe haber un respeto de los acuerdos del clima de París, que este mundo post-COVID se base justamente en una transición ecológica. En tercer lugar, una reforma de las reglas del comercio internacional para que sea más igualitario, pero también más respetuoso del clima. Y en cuarto lugar, un respeto por nuestros valores universales, los derechos humanos que a su juicio también están siendo debilitados y golpeados en el último tiempo. Todo lo que digan los presidentes durante este Fórum de la Paz, incluida obviamente esta comparecencia del presidente Macron, van a quedar publicados en una tribuna que saldrá prontamente en los medios de comunicación. Y finalizamos en Egipto, y es que al menos 8 personas murieron al estrellarse un helicóptero en este país. Los fallecidos son integrantes de un cuerpo internacional de observadores que velan por la paz en la península del Sinaí. Estados Unidos confirmó la muerte de 6 de sus efectivos y Francia de 1 de sus soldados. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente. Llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos mucho su compañía. Les recordamos, la información no se detiene, con actualizaciones constantes aquí en nuestra señal televisiva y también información al momento en nuestro sitio web france24.com. Cuídese del coronavirus.